Es increíble lo que este pequeño país ha transformado en tan solo 50 años. Hoy en día es una de las naciones más limpias, organizadas y económicamente exitosas del planeta. ¡Bienvenidos a Singapur! Cinco cosas que debes saber de Singapur. Singapur es una de las naciones más pequeñas del mundo, pero es el tercer país más rico del planeta. Hay 4 idiomas oficiales: inglés, chino, malayo y tamil. La gran mayoría de las nacionalidades no requiere visa para visitar Singapur, pero te recomiendo confirmar en la página que aparece en pantalla antes de tu viaje. La moneda local es el dólar de Singapur. Un dólar equivale a 70 centavos de dólar estadounidense. La mejor época para visitar el país es de febrero a abril y de julio a septiembre. El enchufe que se usa en Singapur es del tipo G. Habrá que llevar un adaptador. ¿Qué onda, viajeros? Estoy en el aeropuerto de Taipei para tomar mi vuelo a Singapur y compré un vuelo en una aerolínea barata que se llama Tiger Air. Por alguna razón no pude pagar mi opción de documentar el equipaje, entonces lo estoy pagando aquí en el aeropuerto, pero solo te dejan 15 kilos por $1,500 taiwaneses, que son como 40 y tantos dólares, pero si se pasa de ese son por cada kilo $500 taiwaneses, o sea como $20. No, como $17. Pesa 20 kilos mi maleta, entonces tuve que sacar unas cosas y un pedo. Traigo media maleta en mi carry-on, hasta mi chamarra me puse con este calor. El vuelo me costó como $140. Hubiera tenido que pagar lo mismo, o sea, otros $140 solamente por la maleta, lo cual es ridículo, absurdo, y por eso hay que tener cuidado con las aerolíneas baratas y leer todo exactamente. A veces sí conviene, si no vas a documentar y tienes poquitas cosas, claro que conviene. La chava se hizo de la vista gorda y me dejó pasar 17 kilos, entonces vámonos. Este salón se llama The Moor y es un salón pues VIP. Entro con esta tarjeta que se llama Priority Pass, pero esta viene gratis con la tarjeta de crédito que yo tengo, que es la Travel Pass Platinum, y puedo entrar a estos salones alrededor del mundo completamente gratis, y tengo internet y comida. Y después del coraje que me hizo pasar Tiger Air, apestas Tiger Air, no sé por qué cobras tanto por... son 15 kilos, o sea... Y un kilo, no lo puedo creer, te extraño Aeroméxico, de verdad. Voy a extrañar Taiwán, si no han visto mis videos de Taiwán se los dejo aquí. Vámonos al avión. Puerta A4. Huele a incienso el aeropuerto. Estamos, nuestro vuelo, vamos bien. Viajeros, este avión huele a pescado, déjenme decirles. Lo bueno es que tengo un chorro de espacio para las piernas para poder estirarme. Voy comodísimo. Te estoy odiando, Tiger Air, déjenme decirlo, sí, te estoy odiando. Perdónenme, viajeros. El vuelo dura poco más de 4 horas, así que si les da hambre van a tener que comprar comida. Yo me compré un arroz con pollo y champiñones. Me cuesta $12 de Singapur. El problema es que en el menú sale muy bonito, pero en persona no es tan bonito. No sabe mal.
Ladies and gentlemen, we would like to welcome you to Singapore on schedule. For Singaporeans and residents of Singapore, welcome home. Siempre bajándome del avión juego a rebasar gente y a que me dan puntos por cada persona que rebaso para que no me toque tanto fila de migración. Pues hasta ahora este es el primer país, aeropuerto que me toca en la vida que te revisan al llegar. Oigan, pues hasta ahorita también es el primer aeropuerto, migración que me toca en la vida que tienen dulcitos. O sea, este dulcito que me estoy comiendo premio mi maleta. Voy a proceder a volverle a meter todo lo que le tuve que sacar. Ahora voy a buscar cómo llegar a la ciudad en metro, según es lo que yo sé lo mejor. One card. ¿Sí, sí? Pues aquí en esta moderna estación de metro me compré esto que se llama EZ-Link Card, que cuesta $5 que no te regresan y además 7 de crédito, o sea 12 en total es lo mínimo, y le puedes agregar dinero y es para usarla en el metro y en todo el sistema de transporte. Vale la pena porque yo voy a estar 8 días aquí. Ya salí del metro y estoy siguiendo las indicaciones que venían en la página del hostal de cómo llegar al hostal. Estoy llegando al barrio donde está el hostal, que es la pequeña India. Ahí está, llegamos. Pues no hay nadie. Este es mi habitación de 1, 2, 3, 4, 8 y esta es mi cama. Está padre el lobby. La verdad me molestó que para conectarte a internet te piden entrar por Facebook y una serie de cosas que eso no me gusta. Yo voy a descansar, así que mañana iniciamos oficialmente con Alan por el Mundo Singapur. Buenas viajeros, primer día en Singapur y hoy este capítulo se lo quiero dedicar a la historia de Singapur. ¿Por qué? Porque Singapur es uno de los ejemplos de desarrollo económico más impresionantes que hay en la humanidad. Si retrocediéramos el tiempo 200 años, yo estaría literal parado en un pantano esperando a que llegara un tigre para tomarme como desayuno. Ahora, si retrocedemos tan solo 50 años, esta sería una ciudad-puerto en la época de la posguerra bastante destruida. ¿Cómo es posible que en tan solo 50 años Singapur haya pasado literal de los escombros a ser una potencia mundial? Eso es lo que voy a investigar y por eso estoy en el Museo Nacional de Singapur. Viajeros, esto es más interesante que la novela de las 9. Apréndanse dos nombres: Stamford Raffles, así como los Ruffles pero con A, y Lee Kuan Yew. El primero fue un británico que vio en esta isla que antes le pertenecía a Malasia la oportunidad de hacer un puerto para la empresa más grande que ha existido en la historia de la humanidad, la Compañía de las Indias Orientales del Imperio Británico. Lo logró, entonces esto se hizo un puerto del Imperio Británico. Tenía sus cosillas, sus desórdenes, había opio, la fregada. Esto fue hace unos 200 años. En la década de los 40 llegaron los japoneses, invadieron este lugar y después se lo regresaron a los británicos, pero ya estaba sembrada la semilla de la independencia. Singapur se independizó y ahí es donde entra nuestro héroe Lee Kuan Yew, que él fue el fundador de Singapur, el que tuvo la visión y el que creó todo lo que ahora es. Estuvo muchos años en el poder, su hijo aún continúa en el poder y él fue finalmente el que dijo: yo voy a hacer que la gente de Singapur tenga una calidad de vida excepcional en poco tiempo, y lo logró. Es un poco controversial, para muchos es una dictadura que funcionó y otros tienen ahí sus opiniones, pero de verdad el museo está increíble, las exhibiciones están fabulosas, con multimedia muy fácil de entender, y creo que la historia de Singapur es muy inspiradora y es un gran ejemplo. Si solo vienen a un museo de Singapur, por favor que sea este, porque va a ayudar a entender mucho de lo que ves en la calle y mucho de lo que es ahora el país. Independientemente si vienen nada más a comer, hasta eso lo vas a entender mejor. Me encantó. Con toda la modernidad y todo de Singapur, desafortunadamente esta no es una ciudad hecha para los peatones. Entonces hay luego pasos medio complicados. Pero bueno, los voy a llevar aquí caminando por la ciudad y les voy mostrando cosas interesantes y peculiares y de todo. Cruzar la calle, aunque esté vacía, pero tu semáforo de peatón en rojo, ni se te ocurra, está prohibido y te pueden multar por ello.
Viajeros, este es el famosísimo Hotel Raffles. Es toda una institución en Singapur y uno de los mejores hoteles del mundo. Ha sido mencionado en montones de libros, artículos, películas. No voy a hacer un capítulo VIP de Alan por el Mundo en Singapur, pero si algún día lo hago, esta sería la opción obvia de hospedaje. El hotel es hermoso y obviamente en sus inicios era solamente un pequeñito hotel y luego fue creciendo y ahora es gigantesco, pero mantiene esa historia y ese aspecto colonial. Está precioso el hotel. Las habitaciones rondan los $500 la noche, hasta más si quieren una mejor habitación. Si no pueden permitirse pagar eso, la hora del té también es muy popular y muchísimo menos costosa. El hotel se puede visitar, aunque la mayoría de las zonas están reservadas para los huéspedes. Sin embargo, tienen toda una zona comercial con restaurantes y tiendas y todo, que pueden ahí andar paseando y está a gusto, ¿eh? Yo aquí me senté a un lado del lobby y hay una cámara de seguridad que me está viendo ahí. Miren esas gradas que se ven atrás de mí, es porque cada septiembre ahí está la Fórmula 1 aquí en Singapur y es este fin de semana. Yo no sabía, pero voy a ver si consigo boletos para esa carrera. Ahora entiendo por qué este fin de semana todos los hoteles están tan caros. Para los que les gusta la arquitectura, lo bonito de Singapur es ver el contraste de la arquitectura colonial con la nueva arquitectura futurista que reina en la ciudad. Esos edificios altísimos, coloridos, con LEDs. Y estoy llegando a otro edificio muy bonito. Es que todo está hecho un desmadre ahora por lo de la Fórmula 1, entonces todo está ahorita hecho un asco, miren. Singapur es ahora un crisol cultural de muchas partes del mundo, pero principalmente de Asia. Aquí hay chinos, malayos, gente de Indonesia, de Filipinas. Entonces tiene un legado cultural y gastronómico muy interesante. En la cuestión cultural, atrás de mí está el muy recomendado Museo de las Civilizaciones Asiáticas, donde se puede ver exactamente todo eso que les acabo de mencionar. Oigan, tengo hambre. Aquí en Singapur se come a las 12, pero ya pasan de las 12. Tengo hambre y esta zona está como muy moderna, entonces las opciones gastronómicas más originales me va a costar un poquito de trabajo, pero a ver qué encuentro por aquí. Singapur es famosa en el mundo, ay güey, por su buena comida. Es que de repente creí que estaba yo metido aquí en lo de los coches y que me van a atropellar. Estoy caminando por esta callecita buscando un lugar donde comer. Lo que hay que ver es dónde hay gente y ahí meterse. Me metí a un lugar que se llama Katanashi japonés y estaba llenísimo de gente, así que me senté en la barra y estuvo buenísimo por $12 de Singapur. Mi sopita miso, mi ensalada y un arroz con pollo, salsa teriyaki y un huevo medio crudo que pues sentí un poco raro, pero lo revolví todo y estaba buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me encantó. Viajeros, aquí está en todo su apogeo la modernidad de Singapur. Es de verdad impresionante la cantidad de edificios modernos que hay. La ciudad es extremadamente limpia, ordenada. Todo funciona bastante bien. Ahí está Marina Sands Bay, que es un hotel, un complejo con casino, hotel. Tiene la alberca más famosa del mundo, pero eso se los voy a reservar para otro capítulo. Enfrente de mí tengo al símbolo de Singapur. Este es el famoso merlión o merlayo, no sé exactamente cómo se diga, pero es mitad pez, mitad león y es el símbolo de Singapur. Se volvió famoso y la gente viene a tomarse fotos con él. Les gusta abrir la boca así como si le estuviera saliendo agua, o abrir la boca y como que está recibiendo el agua de la estatua. Para mí lo interesante de Singapur es que todo este crecimiento económico que ha tenido me parece muy ejemplar para países como México, como la mayoría de los países de Latinoamérica,
que ahorita vivimos una situación tan delicada política, social y económicamente, y cómo un buen gobierno puede llevar a cambios positivos. Todo obviamente con sus lados oscuros, porque nada es completamente bueno y nada es completamente malo. Yo creo que todos los países latinoamericanos tenemos el potencial para poder llegar a tener esto, o sea, un nivel de vida óptimo, ejemplar, y poder seguir creciendo y que la riqueza se reparta por lo menos de manera un poco más justa. Por eso me gusta viajar, porque a veces no nos damos cuenta que hay posibilidades de vivir muchísimo mejor y que nos merecemos vivir mejor, y que nuestros países tienen un montón de recursos que están siendo explotados o que la riqueza se la están quedando unos pocos. Es una lástima no exigir realmente lo que nos merecemos. No soy experto en política, simplemente estoy diciendo lo que siento, y me gustaría que ustedes también comenten y me compartan su opinión. Viajeros, respondan. ¿Les gusta lo verde? ¡Ah! ¿Les gustan las plantas? ¡Yeah! ¿Les gustan las flores? Sí. Pues los traje a un lugar que tiene todo eso que les estoy diciendo, que son los famosos jardines botánicos de Singapur. Los jardines botánicos de Singapur han sido designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Están impresionantes, tienen varios senderos con distintos temas, todos súper bien señalizados, y se pueden pasar aquí todo el día si quieren. Me siento en Jurassic Park. Esas no son de verdad, esas que se ven medias raras son de mentira. Nomás, la neta está increíblemente bien hecho este lugar, nomás. Miren, un pequeño dragón en los jardines. Hola, estamos aquí. Yo quiero ir aquí. Les dije que si les gustaban las orquídeas les iba a gustar esto. Es el Jardín Nacional de Orquídeas dentro del Jardín Botánico de Singapur. Aquí se encuentra la mayor cantidad de orquídeas que se exhiben en el mundo. Es decir, este es el jardín de orquídeas más grande del planeta, abierto al público, algo así. El chiste es que aquí van a ver más orquídeas que nunca en su vida. Si les gustan las... ¡Ah! Hay un animal. Si les gustan las orquídeas, quédense, esto les va a gustar. Wow, solo digo, wow, qué espectacular lugar. Si les gustan las orquídeas, se van a morir, así que tráiganse una pastilla de esas para resucitar o algo. Y si no les gustan las orquídeas, les va a gustar mucho este lugar, porque es extremadamente bonito. No es necesario ser experto en flores para apreciarlo. Además está súper tranquilo. Me encantó, está increíble. Qué bien, de verdad estoy asombrado con Singapur, de lo bien hecho que está todo. O sea, cuidadoso, estudiado. ¡Muy bien! Cuando una celebridad importante viene invitada al jardín de orquídeas, una orquídea en especial le ponen su nombre, porque aquí también crean orquídeas, hacen híbridos, es una parte famosa. Allá arriba está el jardín VIP, donde están todos esos híbridos que se han creado aquí en el jardín botánico. Bueno, esas flores que luego les ponen nombres de celebridades están aquí en el jardín de las celebridades. Enfrente de mí tengo la orquídea Andrea Bocelli. Aquí tengo la Sydney Brenner, que no sé quién es, no se enojen conmigo. Shou Shun, me encantó su última película. Aquí Yoshi Hikawa, sus caricaturas me fascinan. Y tenemos aquí la orquídea del Chapo Guzmán. ¿Ya no está? ¿Ya no está? ¿Se fue? ¿Se fugó? ¿Se fugó? Pues bienvenidos al Zoológico de Singapur, considerado por muchos el mejor del mundo. En los árboles, o sea, no es una jaula, sino que están ahí. O sea, literal, si uno se cae, te cae encima.
Ya puedes adquirir por tiempo limitado las botas viajeras de Alan por el Mundo en nuestra tienda en línea. Además de increíbles productos que hemos diseñado en colaboración con talentosos diseñadores 100% mexicanos. Recuerda que enviamos a cualquier parte del planeta.